Gracias una vez más a todos por acompañarnos a través de el tema, perdón, la serie de fundamentos de la fe cristiana. Y por supuesto estamos en la lección número 3, el cual es Dios, su carácter y sus atributos. Qué importante es eso, de conocer a Dios y realmente conocerle cómo es Él, ¿verdad? Como les mencioné durante la introducción, no existe otro tema más importante que el estudio de Dios, que se trata del conocimiento de Dios. Sobre todo para nosotros que profesamos ser cristianos, ¿verdad? ¿En qué creemos? ¿Qué creemos de Dios? ¿Quién es Él? ¿Qué puede hacer Él? Y este conocimiento se trata de un océano tan profundo que realmente no se podría medir en su profundidad ni en su extensión. Si realmente somos humildes, deberíamos, no importa la cantidad de estudios que hayas hecho alguna vez, no importa cuánto hayas leído la Biblia, no importa cuánto hayas estado yendo a una iglesia bíblica, realmente ni siquiera los hemos mojado los pies en ese océano profundo y extenso del conocimiento de Dios. En esta ocasión estaremos hablando de la aceidad de Dios, o como algunos también llaman a este atributo, la independencia de Dios, o incluso la han llamado la existencia propia. Probablemente para muchos esta sea una nueva palabra. La palabra aceidad viene del latín ace, que significa de sí mismo. Esto significa que Dios no tiene necesidad de nada, ni tampoco depende de nadie. Él es totalmente autosuficiente, no depende de nadie. Lo que realmente esta verdad nos está diciendo es que Dios es autosuficiente en sí mismo, no lo necesita, ni lo ha necesitado nunca, ni nunca lo necesitará. Él es la fuente de la vida y todos los seres creados dependemos de Él, solamente de Él. Esta es una de las perfecciones de Dios, como todos los otros atributos que hemos estado compartiendo. Compartimos en la sesión pasada, compartimos acerca de la santidad, compartimos acerca del amor de Dios y de la ira de Dios. Esta también es otra de esas perfecciones de Dios que tal vez sea una de las más insondables y tal vez hasta cierto modo difíciles de explicar. Por lo tanto, vamos a necesitar de la gracia de Dios que nos ayude a tener el entendimiento para poder comprender estas verdades. Según Wayne Grudem, él es un teólogo contemporáneo, dice, la aceidad de Dios se define como sigue. Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarlo y proporcionarle gozo. Es importante señalar que en este tiempo, donde existe tanta relatividad, tanta liviandad, la cual es predominante en iglesias que aún profesan ser cristianas, se ha llegado a pensar, y de hecho ha habido una línea de pensamiento que se ha traducido en canciones de alabanza, donde se señala que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo. Y Él necesitaba esa comunión con personas. De hecho, algunos han llegado a sostener que Dios necesitaba crear a los seres humanos y finalmente llevarles al cielo, porque de esa manera por fin Él podría sentirse feliz o satisfecho en su existencia personal. En pocas palabras, la felicidad de Dios no podía ser completa sin los humanos viviendo con Él. Lamentablemente, estas ideas provienen de la imaginación de ciertas personas que no conocen a Dios, que no leen sus Biblias. Es una falsa enseñanza que no tiene ninguna base en la Biblia. Y claro, por supuesto, suena lindo, ¿verdad? Suena lindo, apela a los sentimientos y a las emociones de la persona, pensar de que Dios no puede ser completo sin mí, ¿verdad?
de que Dios me necesita en el cielo para hacer de su existencia algo completo. Y el enfoque está lamentablemente en el hombre y no en Dios, ¿verdad? Y lo que sucede muy frecuentemente es que en algunos lugares de adoración, en algunos lugares que profesan ser cristianos, la idea es de apelar a los sentimientos y a las emociones para que todos se vayan contentos a casa, ¿verdad? A lo mejor tal vez algunos de ustedes han estado en uno de esos lugares anteriormente. Pero la Biblia, por otra parte, muestra que el pueblo lloraba de remordimiento debido al pecado. ¿verdad? Ustedes tal vez probablemente han escuchado de Esdras, Nehemías, han escuchado acerca de un poco de la historia de cómo sucedió que Israel fue, como leíamos anteriormente, ¿verdad? En nuestra lectura bíblica leíamos acerca de Dios comisionando a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, a Canaán, ¿verdad? Y eso finalmente sucedió. Israel, luego que llegó a Canaán, venció a los pueblos que ya estaban viviendo ahí, floreció como un reino, como un país, ¿verdad? Y llegó a su cúspide prácticamente de prosperidad en el reino, digamos, de Israel, con el reino de David y Salomón, ¿verdad? Pero luego el pueblo se corrompió y luego empezaron a adorar a otros dioses, a los dioses de los países vecinos. Y el pueblo, la verdad que lo que sucedió fue que no consideraron el amor de Dios y despreciaron su generosidad. Y se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos, de librarlos de Egipto. Y bueno, sucedió lo que Dios prometió que iba a suceder. Porque cuando Dios da advertencia, Él la cumple, ¿verdad? Y ya que se habían prostituido adorando a otros dioses, Dios permitió que ellos fueran llevados exiliados a Babilonia. Allá en Babilonia estuvieron 70 años y cuando volvieron de Babilonia, bueno, allá estaba el escriba Esdras, en un púlpito tal como ese probablemente, y hablando y leyendo de la ley de Jehová, la ley de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios en esos tiempos, ¿verdad? Y la gente lloraba de remordimiento debido al pecado, debido a la rebelión, porque el pecado no es solamente que se ha fallado a la ley de Dios, sino que es una rebelión contra Dios mismo. Y estaba el pueblo llorando de remordimiento y bueno, la rebelión tiene consecuencias, ¿verdad? Luego Esdras, que hubo leído la ley de Dios, esto provocó un compromiso renovado de obediencia en el pueblo. Esta noción de que la felicidad de Dios no podía ser completa es totalmente falsa. Dios no va a transar con el pecado. Dios demanda obediencia y fidelidad de su pueblo. Veamos qué dice Juan 17:5. Este Jesús, a horas de ir a la cruz, dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Como hemos dicho anteriormente, Jesús no comenzó a vivir en Belén, ¿verdad? Él ya existía antes de la fundación del mundo. Y aunque esta declaración de parte de Jesús es muy profunda y no es fácil de comprender, sí existe una indicación de que el Padre y el Hijo compartían la gloria antes de la creación. Unos pocos versos más tarde, en Juan 17:24, dice: para que vea mi gloria, dice Jesús, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En pocas palabras, antes de la creación del mundo, la relación entre el Padre y el Hijo incluía un amor, una comunión, una comunicación perfecta por toda la eternidad pasada. Dios no necesitaba nada. Estaba completamente feliz dentro de la Trinidad en una comunión perfecta con los otros miembros de la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir que Dios no estaba solo,
ni necesitaba compañía. De hecho, el amor y la comunión interpersonal, además de compartir la gloria, siempre han sido y siempre serán mucho más perfectos que esa comunión que nosotros podríamos tener en esta vida con el Padre. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto nos recuerda que solo Dios existe en virtud de su propia naturaleza y que nunca fue creado ni empezó a existir. Él siempre fue. Y esto es un poquito difícil para nosotros comprender, ¿verdad? Porque para todos nosotros, todo tiene un comienzo. Desde que se construyó este templo, desde que nacieron nuestros hijos, ¿cierto? Todo tiene un comienzo. Y estamos aquí enfrente de Dios que nunca tiene un comienzo, siempre es. Esto se ve en que todas las cosas que existen fueron hechas por Él. Romanos 11, del verso 34 al 36 dice: pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. La hemos dicho anteriormente, cuando la Biblia, muy frecuentemente cuando hace preguntas, son preguntas que son más que retóricas, son realmente la manera más firme de hacer una declaración. Y aquí lo que en pocas palabras está diciendo es que nadie ha conocido la mente del Señor y que nadie ha sido realmente su consejero, jamás. Que nadie le ha dado a Él primero para que después se le recompense, ¿verdad? Y dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La experiencia de Moisés al tener este encuentro con Dios, del cual leímos el comienzo de este estudio en nuestra lectura, y este encuentro con Dios a través de la zarza, en la superficie pareciera ser solamente una experiencia sobrenatural, ¿verdad? Sin embargo, Dios aquí también se revela en su propia naturaleza, su independencia, en la forma en que se designa a sí mismo. Y eso lo vemos ahí en Éxodo 3, del 13 al 14, solamente una versión más corta de lo que leímos anteriormente. Dice: entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que haya respondido que esa sea una designación de su nombre. Yo soy el que soy. ¿Pero qué significa esto? La implicación de esta declaración es que la existencia y el carácter de Dios lo determina Él mismo por sí solo. Nadie le dio esa identificación a Dios. Nadie le dio ese carácter, esa naturaleza. Él es totalmente independiente, es perfecto en todos sus atributos, en su poder, en su sabiduría, en todo, en su amor, en su ira, ¿verdad? Todos sus atributos Él es totalmente perfecto, pero no solamente eso, sino que da a entender que existe un solo ser cuya existencia es absolutamente necesaria, y ese no somos nosotros, es Dios. Nuevamente, Wayne Grudem dice: esto significa que el ser de Dios siempre ha sido y siempre será exactamente lo que es. Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o su naturaleza. Sin la creación, Dios seguiría siendo infinitamente amoroso, justo, eterno, omnisciente, trinitario, etc. Pero inevitablemente esto nos lleva a hacernos una pregunta. A lo mejor ustedes se están preguntando lo mismo. Si Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o su naturaleza,
Y si sin la creación Dios seguiría siendo infinitamente amoroso, justo, eterno, omnisciente y trinitario, si Dios era totalmente feliz antes de la creación, ¿para qué creó la humanidad, verdad? ¿Para qué creó el mundo si ya era feliz? Ustedes se habían preguntado eso, ¿cierto? ¿O no? Yo creo que sí. Bueno, déjeme darle un ejemplo. Y tal vez esta comparación nunca realmente va a ser perfecta, al contrario. Porque realmente establecer una comparación con Dios nunca va a alcanzar, ¿verdad? Pero se podría decir que Dios en cierta manera es como el sol. En cierta manera. Quien expresa su energía, ¿verdad? Expresa su naturaleza en los rayos del sol, en su calor, ¿verdad? En su potencia, se podría decir deliberadamente. Es su naturaleza desbordante del sol que expresa lo que es, ¿verdad? Los rayos del sol, la energía. Bueno, así también, en cierta manera, es Dios. Es debido a su naturaleza desbordante que Él expresa su amor, su bondad, su gracia. Entonces Dios no creó a la humanidad porque tuviera una necesidad, sino debido a su autoexistencia y autosuficiencia, debido a su vida desbordante. Él es amor, pero invariablemente Él expresa en forma desbordante ese amor y esa bondad y esa gracia. Pero no que nos necesitaba a nosotros. Él está lleno de bondad a sí mismo e inevitablemente Él expresa esa bondad. La creación es el resultado de esa bendita aceidad y de la gracia de Dios. De esto deducimos que la gracia no es simplemente el favor inmerecido hacia los pecadores, porque realmente Dios estaba expresando su gracia a través de la creación antes de que el pecado entrara al mundo. Job, el libro de Job, capítulo 22, versos 2 al 3, dice: ¿puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? Y si fueras perfecto, ¿le sería de beneficio a Dios? Increíble, bien profundo. Por algo Job está dentro de los libros de la sabiduría, ¿verdad? La respuesta es lógicamente que no, pero esto no significa que Dios esto no significa que Dios no se complace cuando andamos de una manera digna de Él, cuando le adoramos y andamos de una manera que le agrade a Él, sino lo que Elifaz, quien es el autor, digamos, de esa parte del libro de Job, está diciendo aquí correctamente, es que a Dios no se le puede añadir grandeza, ni nada bueno. Él existe, Él es magnífico, Él ya es lo más grande que puede haber. Todo lo que podemos ofrecer a Dios de partida viene de Él. Todo viene de Él en primer lugar. Además, nuestra adoración es una respuesta a su grandeza, a su bondad, a su amor, ¿verdad? Y a todos sus atributos. Nada de lo que hacemos le añade grandeza a Él. Él ya es grande y es perfecto en su magnificencia. Tampoco estoy diciendo con esto de que Dios sea indiferente, que no demuestre su amor para con sus hijos o que seamos de alguna manera insignificantes para Dios. Y de eso vamos a hablar en un minuto. Sino que su demostración de amor y el darnos propósito jamás será debido a que Él tiene una necesidad la cual nosotros podamos contribuir a satisfacer. Déjeme repetir eso. Jamás
su demostración de amor y el darnos propósito jamás será debido a que Él tiene alguna necesidad, la cual nosotros podamos contribuir a satisfacer. Si manifiesta su amor e interactúa con sus hijos, es debido a su perfecta voluntad a partir de sus atributos. Este atributo nos habla de la existencia propia de Dios, de que Dios tiene vida en sí mismo, no depende de nada ni de nadie. Nosotros, por otra parte, dependemos completamente de Él en todos los aspectos de nuestras vidas. Hasta el próximo latido de mi corazón depende de Él. Nuestros químicos, ¿cierto? A veces cuando se produce un desbalance en nuestros químicos, ¿verdad? En nuestro cuerpo, nos acordamos de Dios, ¿verdad? Porque dependemos de Él para todo. Dios es totalmente distinto de todas las criaturas, como lo hemos visto anteriormente cuando hablamos de la santidad de Dios. Dijimos que Él es de otro tipo, de otro nivel, si se puede decir así. Las criaturas no derivamos nuestra existencia de nosotros mismos, sino de otras. Y por lo tanto, en nuestro origen y en nuestro desarrollo posterior, somos absolutamente dependientes. Finalmente, Grudem añade que la existencia de Dios es también algo totalmente singular. La diferencia entre la criatura y el Creador es inmensa, porque Dios existe en un orden fundamentalmente diferente. No es solo que nosotros existimos y que Dios siempre ha existido, sino que también que Él necesariamente existe de una manera del todo superior, más fuerte y más excelente. La diferencia entre el ser de Dios y el nuestro es más que la diferencia entre el sol y una vela, entre el océano y una gota de agua, entre el casquete polar ártico y un copo de nieve, entre el universo y este cuarto en el que estamos sentados. El ser de Dios es cualitativamente diferente. Ese es el fin de la cita, pero déjeme añadir algo. Hay una diferencia entre ser cualitativamente diferente y cuantitativamente diferente. Son dos palabras diferentes. Por ejemplo, si nosotros buscamos santidad en nuestras vidas, no podemos decir de que Dios es más santo que nosotros, como si fuera un grado de santidad. Eso sería medirlo cuantitativamente. Si nosotros, por decir algo, hay alguna cualidad en nuestras vidas, de que seamos buenos, no podemos pensar que Dios es más bueno que nosotros. Eso sería cuantitativamente, pero Dios es diferente cualitativamente, queriendo decir de que Él es de otro tipo totalmente. El Señor Jesús nos dice en Juan 5:26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Existen muchos malos ejemplos que se pueden ver hoy en día de personas que actúan como si Dios les necesitara. Como si Dios se le acabaran las opciones e ideas y tuviera que conformarse muchas veces con la vida inmoral de quienes muy frecuentemente además ejerce un señorío indebido sobre las iglesias. Como que están enfrente de una iglesia y dicen, esto no funciona sin mí. Y hay muchos más ejemplos como eso, ¿verdad? El Señor no va a transar con el pecado, ni con el pensamiento de la cultura del día. Aunque toda la cultura vaya en una dirección, si la palabra de Dios dice otra cosa, esa es la verdad. Aunque toda la cultura vaya en esa dirección. Así que el Señor no va a transar con el pecado, ni con el pensamiento de la cultura del día, ni con la inmoralidad de quienes piensan que son el único que Dios puede usar. Él ciertamente proveerá y nada le pilla por sorpresa. Hermanos y amigos, jamás vas a crecer espiritualmente si piensas que le estás haciendo un favor al Señor. No importa qué es lo que pienses que le estás contribuyendo, ya sea que sea dinero, tu tiempo, tu recurso, o sea cual sea el sacrificio que estás haciendo.
su magnificencia, el poder y su esencia siempre nos debe llevar a la humildad y a reconocer que somos deudores de su gracia. En su bondad y amor desbordante, lo que le llevó a crear el universo y al hombre. No que tenía alguna necesidad, ya que vivía en perfecta armonía en su gloria con las tres personas de la Trinidad. Ahora, déjeme cerrar esta parte del estudio con un pensamiento. Tal vez cuando pensamos en que Dios es trascendente de otro nivel, que es perfecto en todos sus atributos, tal vez pensamos, bueno, Dios está allá y yo estoy acá, ¿verdad? Él está muy alto, ¿verdad? Pero Él también está cerca. Es verdad, Él es trascendente, Él es alto y Él es perfecto y Él es santo, pero también está cerca. Jeremías 23:23 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no de lejos? Vemos allí en Mateo, al principio de Mateo, cuando, usted se acuerda, José y María, los padres de Jesús, ¿cierto? Que José llegó un momento que se enteró de que María estaba embarazada y pensó en secreto, para no afectarla a ella, pensó en secreto abandonarla, irse, ¿verdad? Pero viene un ángel en el sueño y le habla y le dice que no la abandone, que no la deje. Y dice, de hecho, pondrás a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo, al pueblo de sus pecados. Y luego dice, como está escrito en el profeta, y se refería al profeta Isaías 7:14, y habla del nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso le digo, Dios está, Él es trascendente, Él es alto y perfecto, todopoderoso, pero Él está cerca, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es completamente Dios y completamente hombre. Él experimentó el hambre, la sed, el dolor, la traición. Derramó lágrimas. Podemos confiarle todas nuestras penas y aflicciones y acercarnos a Él confiadamente. Él no despreciará al corazón contrito y humillado. Podemos derramar nuestro corazón y estar seguros de que Él se compadece con su pueblo. Brevemente sobre el próximo atributo, el siguiente atributo, que es el celo de Dios. O como Dios se revela, Dios celoso. Cuando hablamos de los celos, pensamos en uno de los defectos más destructivos del ser humano, proveniente del egoísmo, tal vez alguna inseguridad o el deseo de controlar. Entonces podría ser un poco difícil contemplar el celo de Dios como una cualidad virtuosa, ¿no? Ciertamente hoy en día en muchas iglesias solo se oyen prédicas acerca de las virtudes de Dios que admiran más o que sean más fáciles de comprender o aceptar, dejando un cuadro incompleto de lo que son sus características en su totalidad. Pero es efectivamente Dios quien se revela en su palabra mediante muchos agentes humanos y supremamente por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y nos enseña sobre sí mismo. Entonces veamos lo que dice Dios en su palabra acerca de su celo. En Éxodo 20, 4-5, cuando Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés, en el segundo mandamiento que dice, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. En este acontecimiento histórico en la Biblia, vemos que Dios acaba de extraer a su pueblo elegido Israel, rescatándolos de la esclavitud en cual se hallaban en Egipto, y los lleva al monte de Sinaí para darles la ley del pacto.
Y entonces Dios va revelando sus cualidades, sus características, para ayudar a su pueblo, Israel, comprender más profundamente la ley que les está dando. Tal vez ellos se preguntan, ¿por qué no pueden tener ídolos? ¿Qué quiere decir que Dios es celoso? En el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta número 1 dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? O sea, ¿para qué hemos sido creados? ¿Por qué existimos? Muchos se hacen esa pregunta y nunca encuentran la respuesta. La respuesta, de acuerdo a la palabra, se resume de esta manera. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, Dios nos ha creado para sí mismo, como el hermano Sergio dijo anteriormente. Él debe ser nuestro objeto de adoración. Y cuando estamos fuera de su voluntad en ese sentido, le causamos celos. Y nos robamos nosotros mismos, al mismo tiempo, de esa comunión con Él, que es lo que más llena nuestro ser. Dios no solo se revela como Dios celoso. En Éxodo 3 declara que su nombre era Yo soy el que soy, como vimos, o simplemente Yo soy. En el capítulo 6 declara su nombre Jehová, el Señor. Esos nombres se refieren a su existencia propia, su autodeterminación y su soberanía. También en el capítulo 34 proclama que es misericordioso y piadoso, hablando de su gloria moral. Pero la Biblia tiene mucho que decir sobre el celo de Dios y hay muchas referencias que podíamos ver. Pero veamos solo una por ahora que se encuentra en Santiago 4, que recalca la misericordia de Dios hacia nosotros por medio de sus celos, llamándonos de vuelta a Él y a alejarnos de los ídolos del mundo. En el verso 5 dice, ¿o piensan que la Escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Entonces, hemos llegado a aceptar que Dios es celoso, que es parte de su naturaleza, pero tal vez todavía queda la pregunta, ¿cómo el celo puede ser una virtud en Dios cuando es un defecto en los hombres? ¿Cómo puedo alabar a Dios por ser celoso? Primeramente tenemos que comprender que las afirmaciones bíblicas acerca del celo de Dios son antropomorfismos. El antropomorfismo es atribuir características humanas a Dios, que es un ser divino, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le dio las tablas de testimonio a Moisés, conteniendo los 10 mandamientos, dice en Éxodo 31, 18, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. La Biblia también habla del brazo de Dios, su mano. Él ve, oye, huele, habla de su ternura, enojo, arrepentimiento, risa, gozo, etc. Pero sabemos que Él no tiene un cuerpo humano. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, y siendo un ser personal como nosotros, puesto que fuimos creados a su imagen, decidió que esta era la forma más precisa de comunicar nociones sobre Él, para hablarnos de sí mismo. Pero tampoco debemos suponer que cuando Dios usa este lenguaje, están incluidas las limitaciones de la criatura humana. Nosotros somos limitados de conocimiento, poder, visión, fuerza, consistencia, etc. Pero Dios no tiene limitaciones. Otro ejemplo sería comparar la ira de Dios con la ira del hombre. La ira del hombre proviene del efecto corruptor del pecado,
y es una señal de orgullo y debilidad. Mientras la ira de Dios proviene de su santidad, que reacciona ante el mal. Su ira es justa y requiere acción judicial. Mientras que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como dice en Santiago 11:20. Y si hablamos del celo del hombre, es lo mismo. Es un efecto corruptor del pecado, compuesto de frustración, envidia y despecho. Mientras que el celo de Dios es un fervor santo y digno de alabanza. Entonces, primero, Dios usa un lenguaje antropológico. Y segundo, hemos hablado del celo del hombre, que es señal de la envidia y frustración, que odia porque alguien tiene lo que uno no tiene. Pero hay otro tipo de celo. En un matrimonio, el celo es una virtud positiva y algo necesario para mantener la relación entre marido y mujer intacta. El celo protege esta relación matrimonial y mantiene su exclusividad. Y es justo al tomar medidas para protegerla. Pero si esta exclusividad es rota por un acto infiel, las consecuencias también son justas. Y ese es el tipo de celo que Dios comunica en su palabra. Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, esto fue considerado como un casamiento. El lenguaje es muy claro al respecto en el Antiguo Testamento. Entonces, su celo ante su pueblo del pacto es un aspecto de su amor y demanda amor y lealtad. Entonces, la adoración de ídolos o relación con idólatras que no eran israelitas eran consideradas infidelidad. Era un adulterio espiritual que provocaba el celo de Dios y venganza. Había un ídolo en Jerusalén, mencionado en Ezequiel 8:3, llamado imagen de celos, la que provoca a celos. También en Ezequiel 16, Dios caracteriza a Israel como su esposa adúltera, infiel y desobediente. Y promete juzgarlos severamente por su idolatría. El lenguaje es muy fuerte. Entonces podemos apreciar que Dios, cuando dijo que su nombre es celoso, quiere decir que exige de aquellos que ama una lealtad absoluta y total. Y que traición e infidelidad no serán sobrepasadas. Calvino, en su libro de la institución de la religión cristiana, dijo sobre el segundo mandamiento lo siguiente: el Señor con frecuencia se dirige a nosotros en el carácter de esposo, así como Él cumple todas las funciones de un esposo fiel y verdadero, requiere de nosotros amor y castidad. Es decir, que no prostituyamos nuestra alma con Satanás. Así como cuanto más puro y casto sea un marido, tanto más gravemente se siente ofendido cuando ve a su mujer que se envuelve hacia un rival. Así también el Señor, que en verdad nos ha desposado consigo, declara que arde con el celo más ardiente cada vez que, ignorando la pureza de su santo matrimonio, nos contaminamos con concupiscencias abominables. El celo de Dios por su pueblo presume el amor que responde al pacto que han hecho. No como un afecto transitorio, accidental y sin objeto, pero como la expresión de un propósito soberano. El celo de Dios exige que seamos celosos para con Dios. ¿No tendría que ser la respuesta adecuada de su amor hacia nosotros amar también hacia Él? La prohibición de la
Idolatría a su pueblo es un llamado a una devoción positiva y apasionada a su persona, su causa y su honor. J.C. Ryle describe el celo de Dios de esta manera. El celo en lo religioso es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas sus formas posibles. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza, que el Espíritu pone en el corazón de todo creyente cuando se convierte, pero que algunos creyentes sienten en forma mucho más que otros, al punto de que solo ellos merecen que se los considere celosos. El hombre celoso en lo religioso es prominentemente hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, inflexible, cabal, activo, ferviente en espíritu. Solo ve una cosa, está envuelto de una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios. Sea que viva o que muera, que tenga salud o que padezca enfermedad, sea rico o pobre, que agrade a los hombres o que los ofenda, sea que se lo considere sabio o que se lo considere tonto, sea que reciba alabanza o que reciba censura, sea que reciba honra o pase vergüenza, al hombre que tiene celo, nada de esto le importa. Siente fervor por una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si este fervor ardiente lo consume, esto tampoco le importa, está contento. Siente que como una lámpara ha sido hecho para arder. Y si se consume al arder, no ha hecho más que cumplir con la tarea para que Dios lo ha enseñado. Tal persona siempre encontrará campo para su celo. Si no puede predicar, trabajar, dar dinero, podrá llorar, suspirar, orar. Si no puede luchar en el valle con Josué, hará las obras de Moisés, Aarón y Hur en el monte. Si se le impide trabajar a él mismo, no le dará descanso al Señor hasta que la ayuda necesaria surja de alguna parte y la obra se realice. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de celo en lo religioso. Tito 2:14 nos llama a ser celosos de buenas obras. En Juan 2, cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo lo ven echar del templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, se acordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me ha consumido. Eso está en el Salmo 69:9. Finalmente, el celo de Dios confronta a las iglesias que han perdido el celo por Dios. En Apocalipsis 3, el Señor Jesús le manda un mensaje a la iglesia de Laodicea, reprendiéndolos por su falta de celo. Iglesia cuales obras no eran ni frías ni calientes. Ojalá fueses frío o caliente, les dice, pero eran tibios. Tenían una apatía satisfecha de sí misma. Y el Señor les dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, como podemos ver, el celo de Dios es justo y noble y nos llama a ser celosos con Él. Y nos ayuda a tener un fervor por la santidad y obediencia para vivir nuestro fin principal, el cual es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos a través de esta serie, la cual nos permite hacer la voluntad de Dios en el sentido de que Dios desea que le conozcamos, desea que le entendamos, ¿verdad? Como ya saben, esta es la lección 3 de la guía de Fundamentos de la Fe Cristiana y personalmente estoy muy motivado
en compartir este tema, principalmente por la cantidad de desconocimiento en general que existe acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Y creemos que es fundamental que si somos o profesamos ser cristianos, debemos conocer a Dios, debemos conocer qué le agrada a Dios, tal como cualquier relación, ¿verdad? Si usted tiene una relación con su esposa, su esposo, usted lógicamente que a través de los años desarrolla ese conocimiento de lo que le agrada a su esposo, lo que le agrada a su esposa, ¿verdad? Lo que hemos tenido padres, nuestros padres, ¿verdad? Nosotros es mejor que tengamos bien claro lo que le agrada a mi padre, a mi madre y lo que no le agrada a ellos, ¿verdad? Porque probablemente va a haber una disciplina si es que persistimos en hacer lo que no le agrada a nuestro padre, ¿verdad? Los malentendidos acerca del carácter de Dios pueden ser vistos claramente a través de las numerosas falacias que la gente cree, proclama acerca de Dios y de lo que Él puede o no puede hacer. Falacias que muchas veces son proclamadas desde púlpitos, ¿verdad? Y luego a las redes sociales. Enseñanzas que son el producto de la imaginación de personas y no de un conocimiento o de una interpretación correcta de las Escrituras. Típicamente, lo que encontramos en muchas iglesias, Dios es amor, ¿verdad? Y es verdad, Dios es amor. Pero no podemos encapsular el carácter de Dios solamente diciendo que es amor, porque Dios sí es verdad, es amor, pero también es todo lo demás que dicen las Escrituras respecto a Él, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, como decía Renzo, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios justo que no tolerará el pecado, ¿verdad? Renzo leía anteriormente acerca de la experiencia de Moisés cuando bajó con las tablas de la ley. Y luego, como probablemente algunos de ustedes se recuerden, cuando baja Moisés encuentra todo el pueblo desenfrenado, adorando a un becerro de oro. Moisés rompe las tablas de la ley y luego, en resumidas cuentas, Dios le dice que suba nuevamente, que Él va a escribir nuevamente las tablas de la ley y hay una petición especial que hace Moisés. Él quiere ver la gloria de Dios. Eso queda en Éxodo 33. Y luego en Éxodo 34 dice que Dios pasa delante de él. Y aquí viene la declaración importante e interesante, porque existe un proclamar de parte de Jehová que dice: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Que hace misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y esa es una tremenda declaración del carácter de Dios. Y esa es la manera como le responde a Moisés, haciendo una declaración del carácter de Dios. Él no tendrá por inocente al culpable y Dios no cambia. Dios no cambió de parecer 3000 años más tarde. Dios no tendrá por inocente al culpable, pero el punto de lo que estoy diciendo es de que eso no se proclama en muchas iglesias, ¿verdad? No se proclama que Dios es justo, no se proclama que Dios va a hacer justicia, que Él es celoso y que es un Dios de ira. Hablamos de la ira, los que no estuvieron aquí la vez pasada pueden verlo en el canal de YouTube. Hablamos acerca de cuál es la significancia de que Dios sea un Dios de ira, ¿verdad? De modo que Dios, sí, Él es amor, pero es todo lo demás que dice la Biblia que es. Y todos los atributos de Dios están entretejidos armoniosamente, por lo cual dijimos que Dios es amor y Dios es santo, pero el amor de Dios es santo. Que el amor de Dios que Dios es justo, que su justicia es santa, ¿verdad? Dijimos eso. Y todos los atributos de Dios encuentran su máxima expresión y son desplegados
en la persona de Jesucristo, en la cruz de Cristo. Allí ustedes pueden encontrar lo que es el poder de Dios, el amor de Dios, pueden encontrar la justicia de Dios, pueden encontrar todos los atributos y pueden encontrar la sabiduría de Dios. El propósito de este ministerio es ayudarte a crecer en el conocimiento de Dios, amando su palabra, la cual te va a ayudar a reconocer las falsas enseñanzas. Mientras más conozcas la verdad, mejor estarás preparado para reconocer la falsedad. Y en este tiempo, esa habilidad de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, te va a ayudar a evitar un montón de malos ratos, un montón de engaños y una pérdida de tiempo. Probablemente este atributo, la sabiduría de Dios, y el cual tengo planeado presentarle en los próximos minutos, es uno de los más evidentes acerca de Dios. Basta mirar un documental acerca de la naturaleza, los ecosistemas, la creación, el cuerpo humano con todas sus complejidades, para decir que el Creador es un ser de sabiduría perfecta, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. No en vano podemos encontrar en la Biblia 5 libros de sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento no es el único que habla de la sabiduría de Dios, sino también en el Nuevo Testamento. Y Pablo habla en Efesios capítulo 1, en una oración muy famosa de parte de Pablo, allí en los versos 17 al 19, dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Por definición, la sabiduría es la capacidad de juzgar correctamente y seguir el mejor curso de acción para alcanzar el fin o propósito más alto basado en el entendimiento y la comprensión. Cuando hablamos de Dios, el propósito final más alto siempre será la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Pero déjenme recalcar algo: nunca, jamás estos dos estarán en conflicto. La gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Y hablaremos de eso un poquito más tarde. Y esto es importante porque hoy en día existe un énfasis desmedido y fuera de contexto, el cual dice de que Dios está enamorado de sus hijos. Es esa imagen que reduce a Dios a una debilidad afectuosa. Ese viejito de una ternura blanda, ¿verdad? Que el propósito final de Dios es bendecirles, que sean prósperos. Olvídese que Dios va a permitir el sufrimiento. Ellos dicen eso del diablo. Olvídese que va a hablar de la disciplina, de la santidad, del arrepentimiento. Esas son palabras totalmente ausentes en muchas iglesias. Eso a pesar de que aún en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice: el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Eso puede parecer chocante, pero ¿quién de nosotros no está de acuerdo cuando vemos cómo está la sociedad hoy en día, ¿verdad? De que hay absolutamente una falta de disciplina por parte de los padres. Parte del problema del por qué la sociedad está hoy en día es porque los hijos no aprenden disciplina en casa. Y los padres son puras advertencias y nunca cumplen con sus amenazas y sus advertencias. Y hoy día no hay un desconocimiento absoluto de lo que es autoridad, debido a la falta de disciplina.
¿Qué dicen las Escrituras? Cuando hablamos acerca de que el propósito final, ¿verdad?, o el más alto para Dios es su gloria y el bienestar de su pueblo, dice, en Romanos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Otro verso en Proverbios 16:4 dice, todo lo ha hecho el Señor para su propio propósito y aún al impío para el día malo. No debemos olvidar que Dios es intencional en magnificar su propio nombre y su propia gloria sobre todas las cosas. Renzo decía que fuimos hechos para adorar y glorificar a Dios. Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Por lo tanto, y le repito, el propósito final y más alto siempre será la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Y quiero añadir que estos dos finales o propósitos nunca, jamás estarán en conflicto. Ahora, cuando pensamos en el bienestar de su pueblo, tal vez muchos de nosotros podamos pensar, el bienestar, mi bienestar. Dios está trabajando para mi bienestar, entonces yo pido lo que yo quiera, ¿verdad? Pero muchas veces el bienestar de su pueblo, Dios en su sabiduría perfecta, infinita, lo hace llegar camuflado, se puede decir, a través de sufrimientos, aflicciones. El autor del Salmo 119, en el verso 71, dice, bueno me fue haber sido afligido para aprender tus estatutos. Cuando pensamos en Pablo, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Esas todas las cosas pueden ser sufrimientos, ¿verdad? Y Dios sabe de que no siempre la gloria de Dios se va a manifestar a partir de todo lo que me vaya bien en la vida, sino muchas veces Dios permite la aflicción y el sufrimiento para de esa manera Dios sea glorificado. Muy frecuentemente existe una conexión especial entre la sabiduría y la gloria, porque el propósito final de la sabiduría de Dios es la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que solo Dios es la fuente de esta cualidad de sabiduría, la cual está muy por encima de cualquier sabiduría o de la mejor sabiduría que puedan poseer los hombres caídos. Lo hemos visto, probablemente se recuerden ustedes de este pasaje en Isaías capítulo 55, del verso 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Este es el Señor diciendo esto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Queridos hermanos, Dios no solo tiene conocimiento, sino que Él sabe qué hacer con ese conocimiento a un nivel absolutamente perfecto. Pero además me gustaría mencionar que la sabiduría de Dios también está conectada muy frecuentemente al poder de Dios. Y hemos dicho anteriormente de que los atributos de Dios están muy entretejidos los unos de los otros. No son aislados, encapsulados del uno del otro, sino están entretejidos. Este es el principio que se repite en Job. El capítulo 12, verso 13 dice, ustedes verán, dice, en él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Pensemos en estos dos atributos, la sabiduría y el poder. La sabiduría de Dios no se ve frustrada ni en lo más mínimo. Sabe cuál es el mejor curso de acción para alcanzar el fin o propósito más alto
y tiene el poder para llevar a cabo su perfecta voluntad. Totalmente entretejido. Existen 3 áreas donde es evidente y que Dios expone y manifiesta su sabiduría y su poder exhibiendo su gloria. Estas áreas son la creación, la providencia de Dios y la salvación. Permítame hablar un poquito de la creación. Pensemos por un momento acerca de la sabiduría infinita de Dios en la creación. El salmista del Salmo 104, 24 dice: «Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones». Dios en la creación le dio al universo su forma y su orden. Con su sabiduría puso el sol y la tierra a una distancia exacta el uno del otro. Si se acercara el sol a la tierra, nos morimos quemados. Si se alejara el sol de la tierra, nos morimos congelados. Si usted piensa, por ejemplo, en la distancia y la inclinación del eje de la tierra, eso produce las 4 estaciones del año. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa la primavera. A muchos les gusta más la primavera, a muchos les gusta más el otoño, el invierno, pero tenemos las 4 estaciones del año. Y eso es parte de la creación del Dios sabio. La sabiduría de Dios exhibida en el mundo animal es un motivo de admiración y de investigación por parte de muchos. Vemos cómo los estudios de la naturaleza han influido tremendamente en lo que es la aeronáutica. Cómo el estudio de los peces y de los delfines han resultado en la creación de drones submarinos. Vemos cómo los estudios en el cerebro humano han tenido un tremendo impacto en lo que es las matemáticas, la tecnología, los sistemas de redes. Vemos los aportes hechos en base a las colonias de abejas y de hormigas, ¿verdad? Cuando vemos uno de esos documentales, quedamos totalmente asombrados por la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es así como su magnificencia es puesta a la vista de todo para que le glorifiquemos. Romanos 1:20 lo confirma, dice: «Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado». De modo que tenemos la sabiduría de Dios en la creación y luego tenemos la providencia de Dios. La providencia de Dios tiene como propósito su propia gloria y en su sabiduría escoge el mejor camino para conducirnos con el objeto de alcanzar ese propósito. Hemos hablado anteriormente de la providencia de Dios, ¿verdad? Permítame recalcar en esta ocasión que todo lo que hace el Señor lo hace con una sabiduría perfecta, y esto también incluye el tiempo o el momento en que Él decide hacerlo. Se pueden decir muchas cosas acerca de la providencia de Dios, pero déjenme hablar brevemente acerca de lo que es la providencia de Dios en el flujo de la historia. Esto se trata del gran esquema, el gran panorama de Dios a través de la historia, trabajando para lograr en forma deliberada su propósito, el cual es su propia gloria y ¿qué más? El beneficio de su pueblo, ¿verdad? Esto lo vemos plasmado en la historia de José. Allá en el Antiguo Testamento, a partir del capítulo 37, Moisés, el autor, se ha dicho que Moisés es el autor quien escribió el Génesis, empleó más tiempo hablando de la vida de José que muchos otros patriarcas, ¿verdad? Y a partir del capítulo 37 habla de la vida de José, y Dios allí permite que el pecado y los celos pecaminosos de los hermanos de José actuaran en contra de él, ¿verdad? Estaban celosos porque José era el favorito de su padre, ¿verdad? Y sus hermanos, debido a sus celos y a su odio, venden en un momento a José a unos mercaderes medianitas que llevaban esclavos a Egipto. Y José de esa manera termina en Egipto
y termina como esclavo en la casa de Potifar. Potifar era un oficial importante de la corte del faraón. Y allí, en resumidas cuentas, de una manera injusta, termina en la cárcel. Años en la cárcel. Pero fue allí, luego de una serie de circunstancias, que José llega a ser el segundo en Egipto después de Faraón. El asunto es allí que después de unos años, José se reencuentra con sus hermanos, quienes venían a comprar provisiones debido a un hambre que estaba afectando a Canaán. Sí, estos eran los mismos hermanos que lo vendieron, ¿verdad? Y es allí donde se desencadena uno de los pasajes más dramáticos de la Biblia, cuando José se da a conocer a sus hermanos, y allí podemos ver la providencia de Dios. Esto es lo que dice en Génesis 45. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Vemos la providencia exhibiendo el gran esquema de Dios sobre los eventos del mundo e interviniendo en la historia. Por último, Dios también exhibe su sabiduría a través de la salvación. En el cumplimiento de los propósitos divinos, a través de los tiempos, el Señor Jesús ocupa el lugar central y la sabiduría de Dios llega a tener su manifestación máxima en la encarnación y en la cruz de Cristo. La muestra más grande de la sabiduría que este mundo alguna vez ha visto es en el plan de salvación. Aquí la sabiduría divina se manifestó en la encarnación, en la vida perfecta, sin pecado y en la cruz de Cristo. Su sabiduría se recalca aún más en el poder de la cruz para salvar al pecador. Pensemos por un momento. Si se reunieran los 100 pensadores más grandes, los más importantes que han habido en toda la historia del mundo, y se reunieran por 100 años, se le diera un proyecto, queremos que al término de 100 años produzcan un plan de salvación del pecador. Cuando hayan concluido, el resultado de su investigación habría resultado en más religiones falsas, incapaces, anémicas de poder resolver el problema del pecado. Jamás habría ningún hombre podido proponer un plan de salvación tan sabio y sorprendente como el que Dios ha diseñado, en el que nuestros pecados son lavados completamente. Del momento que tú pones tu confianza en Cristo y te arrepientes, tus pecados, esos pecados secretos, esos pecados que nos avergüenzan, esos pecados que ni siquiera queremos que vuelvan a nuestra memoria, son lavados totalmente. En el que nuestros pecados son lavados y en el que Jesús ofrecería al Padre allá en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, Él se ofrecería a salvar la humanidad y a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tal sabiduría fue que permitió que mis pecados y tus pecados fueran pagados por un sustituto inocente. Ese era el plan perfecto, sabio de Dios. ¿Quién habría podido proponer un plan como ese? Un sustituto inocente quien sufriría en mi lugar la ira de Dios para tener paz con Dios, para ser reconciliado y una relación íntima y personal con Él. Recuerden que Dios salva a pecadores hostiles contra Dios.
El pecado es esa rebelión que levanta su puño contra Dios y dice, no dejaré que tú reines sobre nosotros. Es rebelión contra Dios. Y Dios formula este plan para salvar la humanidad, para que tengamos paz con Él y seamos reconciliados con Él y tengamos una relación íntima y personal con Él y seamos adoptados por Él como hijos amados. Con razón Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 1, 23, 24, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué otra cosa iba a predicar Pablo? Dice, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los cristianos del siglo XXI no podemos apreciar este atributo de la sabiduría de Dios sin tener una comprensión de la voluntad y los propósitos de Dios. Y es exactamente donde muchos cometen un error aquí. Cuando pensamos que Dios es amor, muchos han llegado a pensar que Dios nos promete una vida libre de problemas, independiente de su estado moral y espiritual. Y por lo tanto llegan a la conclusión que debido a que el sufrimiento inevitablemente llega a todas las personas, ¿verdad? La sabiduría entonces llegan a pensar que la sabiduría o el poder de Dios fracasaron, de que Dios no es soberano y que Dios no me ama. Tal engaño, ¿verdad? Y nosotros probablemente, ustedes todos han conocido a alguien que se han alejado de Dios porque piensan que Dios ya no les ama. Pero Dios en su sabiduría infinita jamás ha prometido una vida libre de problemas, aflicciones y sufrimiento, sino que Dios tiene propósitos para con su pueblo, los cuales no simplemente encierran una vida en que todo salga bien. El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me libra el Señor. Y esa es la razón por la cual es tan importante que podamos tener una comprensión de los atributos de Dios, ¿verdad? Para que cuando llegue ese momento de aflicción, cuando llegue ese sufrimiento, cuando llegue ese mal reporte de parte del médico, podamos tener esa comprensión de Dios soberano, del Dios amoroso, del Dios sabio. Hermanos, el propósito principal de Dios para los hombres es que le adoremos, que le amemos, que le demos gloria, que le conozcamos y encaminarnos hacia Él en una relación de fe. No es su prioridad, ni su propósito que seamos ricos, felices, cumplir nuestros sueños, ¿verdad? Para que de esa manera darle gloria. Como dije anteriormente, en su sabiduría infinita, Él puede permitir el sufrimiento y la aflicción, el dolor en la vida de las personas para de esa manera darle aún más gloria. El libro de Juan, solamente unas horas antes de ir a la cruz, Jesús dice, en el capítulo 15, dice, si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. Y aunque este verso puede ser muy mal interpretado, porque uno puede decir, oh, pidan lo que quieran. Pero cuando vemos el contexto, cuando Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, quiere decir que mi vida está llena de los pensamientos de Cristo, de su palabra, ¿verdad? Y en mi vida, en mi corazón, mi interés primero es darle gloria a Dios. Por lo tanto, podemos pedir sabiduría. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1, verso 5. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, quisiera que levanten sus manos. ¿Quién piensa aquí que no le falta sabiduría? ¿Verdad? A todos nos falta sabiduría, ¿verdad?
Todos queremos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Nos falta sabiduría. Por lo tanto, nuevamente el texto dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa es su promesa. Frecuentemente habrá momentos en la vida en que habrá circunstancias que no tienen sentido y que no podemos comprender la razón por la cual Dios permite que sucedan. Y es en esos momentos en los cuales simplemente debemos confiar en Él, confiar en su esencia, su naturaleza, sus atributos, y debemos obedecer su palabra sabia. Dios es infinitamente sabio y ¿saben qué? Nosotros no somos infinitamente sabios. No lo somos. A Dios le complace cuando confiamos en su infinita sabiduría en fe, aun cuando no comprendemos lo que Él está haciendo. ¿Quién de nosotros que hemos sido padres, verdad? Amamos cuando nuestros hijos, aunque ellos no entiendan lo que está sucediendo, confían en nosotros. ¿Quién de nosotros, cuando hemos tenido niños chiquititos, verdad? Y vamos caminando cerca de la carretera y apretamos su mano con firmeza, ¿verdad? No queremos que no le ocurra ningún accidente, ¿verdad? Y tal vez un niño podría decir, pero papá, ¿por qué me aprietas tan fuerte? Y es porque no entiende, ¿verdad? Pero nosotros sí entendemos que es lo mejor para él. Y queremos que él confíe en nosotros, ¿verdad? Porque le amamos. Los dejo con este último pensamiento. Salmo 119, versos 50. El autor dice lo siguiente: este es mi consuelo y en mi aflicción que tu palabra me ha vivificado. Que el Señor les bendiga y lo dejamos hasta ahí. Espero de que estos atributos de Dios sean refrescantes para sus vidas, que puedan meditar en esto, que puedan indagar más acerca de esto, de la sabiduría de Dios, y que amemos al Señor y le adoremos de una manera como es digno de Él, ¿verdad? Aunque no estemos pasando los mejores momentos, aunque hayan preocupaciones, hayan aflicciones, hayan problemas, pero podemos colocar nuestra confianza en Él al saber de que Él permite lo que nos sucede en la vida y que su sabiduría es infinitamente perfecta.